Continúa la campaña mediática internacional de los activistas que quieren al presidente Bukele en la cárcel. Ve qué bonito. Los hermanos Martínez del Faro, los adictos al perico que entrevistaron a su amigo Marero, el Charlie de la IBU, volvieron a publicar más contenido reciclado. Ahora junto a la cadena estadounidense PBS, en un documental del programa Frontline, titulado El Trato o The Deal, donde los pericos Martínez vuelven a acusar al presidente Bukele de haber negociado con las pandillas. ¡Otra vez la burra al trigo! ¿Qué es lo que buscan los hermanos Martínez con este refrito del mismo relato viejo que han contado como 80 veces? Está claro que la agenda de estos activistas es que Bukele sea enjuiciado y llevado a prisión. ¡Qué hijo de puta! Hasta los tiktokers anti-Bukele como Carlos Eduardo Espina aseguraron que el presidente Bukele podría ir a la cárcel en Estados Unidos por este documental. Mucha atención porque se reporta que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, podría ir preso luego de que termine el gobierno de Donald Trump. Uy, sí, claro. Y es que sí, mi gente, según una nueva investigación recién publicada, el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas en contra de Nayib Bukele y un caso casi armado que lo acusa de haber pactado con las pandillas en El Salvador y haber cometido otros delitos. Y dale con eso. Además, en esta edición, la diputada Marcela Villamul sacó a relucir sus dotes de actriz y se declaró la nueva villana de las telenovelas. Aquí me tienen ya. ¿Qué? ¿No les da alegría verme? Además, reapareció la exdiputada frentuda Nidia Díaz, asegurando que la mayoría de los capturados por el régimen de excepción de Bukele son pobres almas inocentes. Son, en su mayoría pueden ser personas inocentes. Personas inocentes. ¡Cállese, señora! Y la diputada Claudia Ortiz, la autoproclamada nana de la Asamblea, Yo sí soy su nana, yo sí soy su nana, tu nana, tu nana. no se quedó atrás y también sacó sus dotes actorales. Y hasta hizo striptease en plena plenaria. Todo sea por los likes. Este día quiero decirles que me quito mi camiseta partidaria. ¡Mucha ropa! Y el cabeza de rodilla de Gollum Aguilar sigue haciendo comentarios despectivos y discriminatorios hacia los salvadoreños. El hermano gemelo de William Levy nos ha tratado de indios, de miserables, de chuchos y de feos. Que le digan a esos indios mezclados con negros, feos, chucos y pobres, porque son miserables, que les podés escupir la cara y te lo van a agradecer, porque son como chuchos. Mira quién lo dice. Soy José Valladares y esto es un nuevo capítulo de tu telenovela favorita, el show de José Youtuber, noticias de otro nivel, porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todos los canales y en todas las plataformas, pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial, comenzamos. Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Los hermanos Oscar y Carlos Martínez, mejor conocidos como los Periqueros Martínez, de la clica El Faro Revolucionarios, sacaron un nuevo documental en el programa Frontline, producido por la cadena estadounidense PBS, titulado The Deal, Trump, Bukele y las maras de El Salvador, que básicamente nos cuenta el refrito de la misma noticia que nos viene contando El Faro desde hace 5 años. Televisa presenta. Un día me llama una fuente de la Embajada de los Estados Unidos y me dice lo siguiente: creo que tengo algo que te interesa. Necesito que lo recojas esta tarde. Pero esa tarde yo no podía. Entonces llamé a mi hermano y le digo: mira, Oscar, vos podés moverte ya para donde está la fuente.
Yo llego donde esa fuente en una colonia de lujo. Y él en la calle me entrega un sobre Manila. Y desde que salgo de esa colonia noté que me venía siguiendo un carro. Estábamos acostumbrados a que el organismo de inteligencia del Estado de El Salvador nos persiguiera siempre. Yo doy varias vueltas en el redondel para quitarme el seguimiento y me lo quito y me voy. Cuando llego a la casa y abro el sobre no lo podía creer. Sentí que un rayo me cruzaba el cuerpo. Ay, calmate, Sirena. Haciendo un resumen ejecutivo de este nuevo refrito que un montón de TikTokers anti-Bukele andaban recomendando como que fuera el gran bombazo, como que fuera la gran primicia mundial, cuando estoy seguro que ni lo vieron, porque en su mayoría está en inglés y porque dura casi una hora. Y a los gorgojos solo les gusta ver pendejadas de 10 segundos en TikTok, pero como leyeron que era contra Bukele, ahí andaban diciéndole a la gente que lo viera, que tenían grandes pruebas para meter al presidente preso, cuando prácticamente cuentan la misma novela que ha contado El Faro durante estos últimos 5 años. No hay nada nuevo. Son las mismas pruebas, los mismos documentos, los mismos testimonios que han venido sacando en todos los refritos. Los audios de Carlos Marroquín donde dicen que él ayudó supuestamente a huir al Club del Salvador. Las mismas fotos de Osiris Luna en la cárcel. Sacan testimonios de otros periodistas de la misma línea del Faro. Y lo único relevante es un ex agente del FBI que estuvo en la Operación Vulcano, que trabajó en la desarticulación de la MS-13 en los Estados Unidos. De ahí en fuera sacan los mismos supuestos documentos oficiales que sacaron en otro reportaje que les dio una fuente anónima donde salen las bitácoras de las visitas de los pandilleros a las cárceles. De ahí vuelven a sacar como 15 minutos otra vez la misma entrevista con el Charlie de la IBU y con otro su amigo Marero, a los que siguen protegiendo y encubriendo estos disque periodistas. Charlie tiene orden de captura en El Salvador. Acordamos no revelar el lugar donde la entrevista ocurrió. Pues al Charlie de la IBU y al otro Marero los ponen como las grandes fuentes creíbles de este documental. Hágame usted el favor, porque para la clica de los del Faro, los mareros son sus grandes fuentes de información. Y según estos, a los mareros que son sus fuentes principales, tenemos que creerle todo lo que dicen como que fuera la palabra de Dios. Conseguimos fuentes dentro de las pandillas que nos confirmaran ese tipo de negociación. ¡Qué hijo de puta! Pues todo el contenido de este documental ya lo habían sacado en anteriores refritos. Y ninguno les ha pegado. Son relevantes como 3 días y de ahí nadie les tira un pedo. Y los payasos TikTokers anti-Bukele diciendo que los del Faro habían sacado una mega bomba. Cohete soplado será. Son pasmados, pues. También cuentan otra vez que el supuesto pacto de Bukele con las pandillas se rompió en 2022 cuando estos masacraron a 87 personas. Y por eso Bukele impuso el régimen de excepción. La política más criticada por los organismos de derechos humanos, cuando ha sido la única estrategia exitosa en todos los gobiernos que logró desarticular a las maras y devolverle la paz y la seguridad a todos los salvadoreños. Aplausos, por favor. Además, relatan que durante el gobierno del presidente Biden hubo una relación muy tensa con el gobierno de Bukele, porque todos sabemos que los demócratas, es decir, los zurdos en Estados Unidos, tienen su agenda progresista a favor de los delincuentes. Por eso no les gustaba la mano dura contra los mareros. Y el Departamento de Estado comenzó a atacar a Bukele y a sancionar a sus funcionarios con la famosa lista Engel. Pero cuando el presidente Trump volvió al gobierno de Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y Bukele mejoró, ya que como todos sabemos, Bukele se ha convertido en uno de los principales aliados del gobierno de Trump en su lucha contra el narcoterrorismo. Además, el presidente Bukele le ofreció al secretario Marco Rubio las instalaciones del SECOT para encarcelar a criminales deportados de Estados Unidos. Según el Faro, hubo un trato entre Bukele y el gobierno de Trump en el que supuestamente les pidió, a cambio de prestarles el SECOT, que extraditaran a El Salvador a los cabecillas de las maras encerrados en Estados Unidos para evitar que estos revelaran en tribunales las supuestas negociaciones del gobierno de Bukele con las pandillas. Y parece que el gobierno de Estados Unidos ha cedido porque durante la deportación de los angelitos del Tren de Aragua al SECOT, Estados Unidos también deportó al Greñas, uno de los cabecillas de las maras capturado durante la Operación Vulcano. Ese es el resumen de este documental por si no lo vieron. No hay ningún bombazo, no hay ninguna exclusiva, no hay ninguna novedad. Todo eso ya lo habían contado en los 400 refritos anteriores. La misma novela acusando al presidente Bukele de pactar con las pandillas. Son las mismas evidencias, los mismos audios, los mismos testimonios, las
misma entrevista con el Charlie, solo que ahora la hicieron tipo telenovela con música de suspenso, dramatizando la narración con la voz de Morgan Freeman al estilo de La Rosa de Guadalupe. Pero al final de esta película no podía faltar el toque melodramático, donde salen los periqueros del Faro que se autoexiliaron en Costa Rica porque se les cayó el negocio pandilleril en El Salvador. Pues salen los del Faro haciéndose las víctimas de persecución, haciendo una excelente actuación, casi derramándolas de cocodrilo, diciendo que Bukele los iba a arrestar cuando llegaran al aeropuerto de El Salvador, y casi lloran porque anhelan regresar a su terruño y que solo podrán volver el día que caiga el malvado dictador Bukele. Saquen el pañuelo, como dirían las nenas del Grupo Caña, y acompáñenme a ver esta triste historia. Acompáñenme a ver esta triste historia. Vaya, miren, nosotros ya habíamos tomado la decisión de adentrar esta tarde El Salvador. Pero al cerrar el Foro Centroamericano de Periodismo después del último evento, un oficial de una embajada importante nos aseguró que 2 fuentes distintas le aseguraron que había un despliegue policial desde anoche en el aeropuerto para capturarlos. ¡Ay, ajá! Todos andamos grises ahora, porque todos estamos cayendo en cuenta que en este mismo momento que estoy hablando con vos, está comenzando mi exilio definitivo del país y probablemente el de todos mis colegas del periódico. Y esa es una que cuesta aceptarla porque en mi cabeza y en la de todos, pues, los que íbamos a volar ahora, hoy en la noche íbamos a estar con nuestras familias o en la casa o en... Y la cosa es caer en cuenta de que eso se acabó. Qué terrible. Nadie se despierta, digo, preparado para asumirse un exiliado y asumir que muy probablemente volverás a ver tu país siendo un viejo. No, pues denle el Oscar, el Emmy, el TV y novelas a los Pericos Martínez por la mejor actuación de víctima del año. Le quitaron el premio a la Ivania y a la Ingrid. Es que me han conmovido estos tremendos actorazos. ¿Para qué son periodistas si la podrían romper en Televisa? Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Pero ¿por qué los del Faro siguen sacando el mismo refrito del refrito remasterizado? Hasta un libro ha sacado Oscar Martínez llamado Bukele, el rey desnudo. ¡Qué paloma! Pasan sacando refritos porque están desesperados porque ningún intento anterior les ha pegado. Y entonces sus jefes los están presionando porque no logran manipular a la gente. La mayoría de salvadoreños siguen pensando que si Bukele supuestamente pactó con los mareros, está claro que ese pacto fue una estrategia para acabar con ellos. Es decir, si el pacto era agarrarlos de majes, pues bendito pacto que nos tiene ahora tranquilos y seguros a los salvadoreños. Muy diferente a los pactos de Arena y el Frente, que esos negociaban con los mareros la vida de los salvadoreños, realmente les daban beneficios carcelarios y a los 2 años los sacaban para que siguieran masacrando a la población. Bukele no. Bukele, cuando se quisieron pasar de vivos y quisieron volver a atacar al pueblo, no les tuvo ninguna contemplación y los metió a todos al bote. Eso es lo que les duele a estos refriteros del Faro. Les duele que les encerró a su materia prima, les botó todo el negocio pandilleril, su minita de oro en El Salvador, les arrebató las fuentes de sus reportajes, de sus libros, de sus premios, y ya no pudieron seguirse lucrando con la sangre de los salvadoreños, ni irse a vivir con sus amigos a las clicas durante un año, llamándole periodismo a ser cómplices de los crímenes de los mareros. ¡Que coman mierda! Por eso siguen sacando refrito tras refrito en todas sus modalidades y en todas sus versiones, porque quieren volver a sacar lucro en El Salvador de la actividad pandilleril. Por eso es que se autoexiliaron en Costa Rica estos drogadictos, en busca de la nota roja, porque sin maras no hay paraíso. Por eso es que pasan contando la misma novela una y otra vez. Según estos, entre más cuenten la misma novela, más gente les va a creer. Por eso vuelven a sacar estos refritos llenos de medias verdades, de especulaciones, cuyas fuentes son otros mareros que obviamente van a hablar mal de Bukele, si hace sentido común. Pero ellos presentan a su amigo el Charlie, que le siguen encubriendo el paradero como la gran eminencia que hay que creerle todo. Hágame usted el favor. Lo que quieren es seguir intentando manipular la opinión pública y hacer presión con otros sectores de izquierda para que Bukele sea enjuiciado
y encarcelado. Ese es su único objetivo. Ese es el fin de su agenda. Cuando, señores, no se dejen dar paja, no le crean a los dundos de TikTok, no existe hasta la fecha ninguna acusación judicial ni ningún cargo contra Bukele en Estados Unidos. Eso es puro chambre, es lo que quisieran estos activistas pandilleriles, asustar con el petate del muerto, usando a estos activistas disfrazados de periodistas para hacer lobby, para hacer más presión mediática, para sacar más prensa negativa contra Bukele, porque es un plan junto a los organismos de derechos humanos para que los demócratas regresen al poder. Por eso la oposición y todos los medios de la misma línea del Faro andan diciendo que Bukele irá preso con este documental. Y hay un montón de dundos familiares de mareros que babean por ver a Bukele preso. Esos son los sueños húmedos de los drogadictos activistas del Faro y de todos los fanáticos anti-Bukele. Y que se vaya mucho a la chingada. Hasta el TikToker y activista zurdo, el charlatán de Carlos Eduardo Espina, otro mamahuevos de los demócratas, salió diciendo que Bukele iría preso por esta nueva investigación del Faro. Mucha atención porque se reporta que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, podría ir preso luego de que termine el gobierno de Donald Trump. Y es que sí, mi gente, según una nueva investigación recién publicada, el gobierno de Estados Unidos tiene pruebas en contra de Nayib Bukele y un caso casi armado que lo acusa de haber pactado con las pandillas en El Salvador y haber cometido otros delitos. Pero ese caso no se ha llevado a corte porque Donald Trump lo ha impedido, porque es aliado de Nayib Bukele, son amigos. Pero se cree que si el próximo presidente, el próximo gobierno en Estados Unidos no es favorable a Nayib Bukele, tienen todas las pruebas y todas las evidencias que necesitan para meterlo en el tambo. Y ahora, si eso realmente sucede o no, solo el tiempo dirá, pero podría explicar por qué Nayib Bukele se ve tan aferrado al presidente Donald Trump, porque de cierta manera sabrá que su libertad, su futuro, depende en que él siga en el poder. Algo realmente fuerte, como digo, estas no son acusaciones que hago yo, es cosas que están saliendo a la luz. Pues ya vimos que este refrito del refrito, las mentiras del charlatán zurdo de Espina, los recientes informes de los expertos internacionales en derechos humanos de la ONU y la OEA, que acusan a Bukele de crímenes de lesa humanidad, son ataques sincronizados y orquestados con una misma agenda y un mismo objetivo. Quieren a Bukele fuera del poder, quieren a Bukele tras las rejas por haberle devuelto la seguridad a los salvadoreños y porque no quieren que el modelo Bukele se siga replicando. ¿Y de qué lo acusan? De un supuesto pacto con las pandillas. Pues como les repito, bendito pacto que nos regresó la paz a los salvadoreños, porque gracias a ese supuesto pacto pasamos de ser la capital mundial de los homicidios, las violaciones y las extorsiones a ser el país con la tasa más baja de homicidios en el mundo. Ahí comprobamos que dato mata relato y dato mata refrito. Tenga por seguro que estos ataques orquestados y que estos refritos seguirán saliendo y que la oposición y los familiares de los mareros seguirán babeando por ver a Bukele tras las rejas y porque regresemos a ese maravilloso pasado que tanto anhelan. Pero veo muy difícil que la mayoría de salvadoreños con dos dedos de frente quieran regresar a un gobierno de oposición, porque los únicos tarados que dicen que estábamos mejor antes son los familiares de los mareros, los curas católicos, los activistas del Faro o todos los que se beneficiaban de la delincuencia pandilleril. Pero ya lo dijo el presidente Bukele, sigan ladrando, sigan maldiciendo, sigan lanzando veneno, sigan sacando refritos, sigan sacando informes, sigan pidiendo que liberen a los niños. No vamos a retroceder, porque nos ha costado mucho levantarnos como país y porque unos pocos ladren y quieran ver caer a Bukele. Aquí la mayoría manda y la mayoría sabe que vamos por el rumbo correcto. Le gusta a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué palón! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Y inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros, se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, por si la novela de los Periqueros Martínez no llenó tus expectativas, pues señores, tenemos nueva villana de las telenovelas. Tiembla Soraya Montenegro, tiembla Paola Bracho, tiembla María Paula de Lazos de Amor, tiembla Teresa, tiembla Rubí, que ya tenemos a nuestra nueva villana favorita. Hablamos de la diputada marinera Marcela Villabul, que no solamente es buena como trola, sino que también ha revelado sus perfectos dotes histriónicos como la nueva villana de la telenovela de la Asamblea
Asamblea Legislativa llamada Asamblea de Pasiones. La Viabul nos ha regalado una actuación digna de los culebrones de Televisa. Nos dio drama, nos dio actuación, nos dio risas tenebrosas, nos dio edición, nos dio efectos de sonido. Literalmente, nos dio contenido. Con ustedes la nueva usurpadora, Marcela Bracho, la nueva Teresa. Me das miedo, Marcela. Aquí me tienen ya. ¿Qué? ¿No les da alegría verme? Y hablando de villanas de telenovelas, otra que parece villanas pero de Disney, es la exdiputada Nidia Díaz, pues reapareció en una videoconferencia con otras ponentes zurdas defensoras de derechos humanos, asegurando que la mayoría de los 100,000 capturados por Bukele con el régimen de excepción son inocentes. Vaya esto, ya cambiaron otra vez la cifra. Primero eran 89,000, ya van por 100,000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El borracho de Petro dijo que el 36% eran inocentes. Ahora la Nidia Díaz dice que casi el 99%, la mayoría. Estos zurdos se sacan las cifras a saber de dónde. Igual que la Ingrid Escobar, que se inventan los números, como que era la Betty y la Fe Necomoda. Otros que quieren seguir engañando y manipulando a la gente. Solo usted vea cómo cada semana se inventan nuevas cifras. Y así hay dundos que les creen a estos mentirosos. Hágame usted el favor, no hombre, que no les da el sentido común. Bien dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. No estamos en un momento de flujo, ¿verdad?, grande como antes, o con momentos históricos, pero hay bastante organización de sectores, bastante, digamos, trabajo muy meticuloso y defensores, ¿verdad? Porque de los 100,000 presos que tiene él ahorita bajo el régimen de excepción, un poquito más quizás, son en su mayoría pueden ser personas inocentes, como ahí todo el debido proceso se ha alargado. Ay, cómo chingas. Y hablando de buenas actuaciones de Televisa, si la Marcela Villatoro nos dio drama, intensidad y risas malvadas, la diputada Claudia Mercedes Ortiz, que es la otra archienemiga de la Viabul en la Asamblea, no quería quedarse atrás. Recordemos también que a Claudia Ortiz le gusta el arte, le gusta danzar, le gustan las cámaras, le gustan los micrófonos. Se encachimba cuando no le enfocan. Entonces dijo, no me puedo dejar opacar por la Viabul, así que yo también me voy a echar una actuación de telenovela en la plenaria. Entonces la Claudia también sirvió. Nos dio striptease, nos dio histrionismo, nos dio rostro, nos dio enjundia, nos dio lágrimas, nos dio texto, nos convenció con su parlamento. Otra de las mejores actuaciones de esta semana. No cabe duda que aquí hay talento, solo falta que lo apoyen. ¿Para qué se meten de diputadas si podrían estar protagonizando en México la próxima versión de La Maldita Lisiada? Este día quiero decirles que me quito mi camiseta partidaria. ¡Mucha ropa! Y me pongo la camiseta de esta causa ciudadana, que también abrazo como madre, que también abrazo como ciudadana. Pregúntame si me importa. Y este día, colegas, con el permiso del movimiento y por solicitud de ellos y de ellas, voy a leerles a ustedes con mucho respeto la carta que hasta este momento no han querido escuchar. No podemos ir a votar. Honorables diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa de El Salvador presente, reciban un respetuoso saludo. Respeto respetuoso. Señores, bienvenidos a los premios Oscar. Los nominados a Mejor Actor y Actriz de esta semana son los Pericos Martínez por su extraordinaria actuación melodramática en su película El refrito del refrito del refrito. En esta escena donde casi lloran al enterarse de que serían capturados en el aeropuerto y que nunca podrían volver a su terruño El Salvador. Le aseguraron que había un despliegue policial desde anoche en el aeropuerto para capturarlos. La otra nominada a Mejor Actriz es la diputada Marcela Villatoro en su papel como Teresa Villatoro, la peor villana de todas. Y la tercera nominada es la diputada Claudia Ortiz por esta compilación de todas sus actuaciones histriónicas en las plenarias. Yo sí soy su nana, yo sí soy su nana.
Eso es paja. Perdónenme, pero discúlpenme. Por favor, no me tome fotos que después la usan para memes. Gracias. Y la ganadora a mejor actriz es La Puya Nono. Y el premio de consuelo al mejor papel de víctima se lo llevan los Pericos Martínez. Denle un lineazo a cada uno para que dejen de chillar. ¡Ajá, se mamó! Y hablando de pensantes, el europeo de Gollum Aguilar, hermano gemelo de Henry Cavill, que siempre se la pasa denigrando y ofendiendo a los salvadoreños diciéndonos indios, chucos y feos. Que le digan a esos indios mezclados con negros, feos, chucos y pobres que ya no se reproduzcan. Qué chistoso, Cocolito. Recuerden que Gollum es clasista y racista porque él es de sangre rusa, belga e inglesa y porque nació en cuna de oro en San Miguel. Por eso volvió a decir que los salvadoreños somos como chuchos miserables y que nos merecemos que nos escupan. ¿Quién le hizo tanto daño a este? Porque son miserables, porque nadie responde por ellos, porque se van a quedar callados, porque les podés escupir la cara y te lo van a agradecer, porque son como chuchos. Menos tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Oigan a este cabeza de codo, cara de pipil que se cree guapo. Y lo peor que este antropoloco se cree inteligentonto. Y este cree que tratando así a la gente va a ser diputado de la asamblea. Calmate, calamardo guapo, que vos crees que vas a ganar un hueso, pero lo que te está ganando son las puteadas de los salvadoreños. Caes mal, mija, caes mal. Hasta aquí con esta edición del show de José YouTuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda activar la campanita para recibir el mensaje de que hemos subido un nuevo programa. Si no te caen las notificaciones porque no tienes activada la campanita. También recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. Comenzamos abriendo la primera denuncia ciudadana recibida a través de mi cuenta de Instagram. Estoy denunciando acerca de un arreglo que hizo el ANDA en la colonia Guadalupe. Llegaron a arreglar el caño, pusieron la tierra, pero no han puesto el cemento. La preocupación de las familias de ese lugar es porque no han puesto cemento encima y viene el invierno. Queremos que a quien corresponda se haga responsable, ya que hemos sabido que el gobierno le paga una compañía especialmente para que ponga el cemento en los trabajos de ANDA y al parecer no están haciendo lo que tienen que hacer. Recuerden, la colonia Guadalupe, block 3, pasaje 3. Me imagino se refiere a la colonia Guadalupe de Soyapango. Por favor, sean más precisos en sus denuncias para que no quede ninguna duda al evacuar. Seguiremos recibiendo las denuncias solo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, @soyjoseyoutuber. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Bechotototes, hasta la próxima.